Hola, soy Cristian Pérez y esta clase es sobre qué es la confiabilidad. Para empezar, tenemos que recordar algunos conceptos claves de psicometría y que indican la calidad de una puntuación. Primero, la confiabilidad, que se refiere a la consistencia o precisión de un instrumento de medición o específicamente la precisión o consistencia de las puntuaciones que entrega. Por otro lado, tenemos a la validez, que se refiere al grado en que la evidencia y la teoría soportan la interpretación de las puntuaciones de los test para el propósito con el que son usados. Esta clase se va a focalizar en el primer concepto, la confiabilidad, pero para entender la confiabilidad primero tenemos que entender la diferencia entre el concepto de puntuación observada y el concepto de puntuación verdadera. La puntuación observada se refiere al puntaje que nosotros podemos ver del sujeto, el número que obtiene como resultado de su desempeño en el test o en la escala o en el cuestionario que le hemos aplicado. Sin embargo, nosotros tenemos que asumir que esa puntuación observada o ese puntaje en parte captura lo que el sujeto realmente es o su puntuación verdadera, pero también contiene ciertos niveles de error que han hecho que su puntaje sea mayor o menor que el que realmente merecía. Eso implica que toda medición tiene un porcentaje de error de medida. Ahora, obviamente en investigación científica, mientras menor sea el error, mayor va a ser la calidad de la medición. Podemos entender entonces que si tenemos un 10% de error y un 90% de puntuación verdadera, podríamos calificar que una medición de este tipo sería excelente. Quizás a ustedes un 10% de error les parece mucho, pero tenemos que asumir que toda medición está sujeta a este tipo de error, por lo tanto un 10% es bastante tolerable, y es de hecho uno de los mejores casos con los que nos podemos encontrar. Podemos pensar también que si tenemos ya un 20% de error, ya no estamos tan contentos y vamos a considerar que esa confiabilidad es solamente buena. Si es un 30% de error y solamente un 70% de puntuación verdadera, lo podemos considerar ya como aceptable, pero no estamos tan felices como antes. Un 40% de error ya nos parece cuestionable y un 50% de error nos parece derechamente pobre. Tampoco podríamos pensar en una puntuación que tuviera más de un 50% de error, porque significa que todo lo medido es error y muy poco tiene que ver exactamente con la variable que queríamos medir. En otras palabras, nuestro ejercicio de medición fue absolutamente inútil porque no nos permite reflejar el constructo que queríamos evaluar. En la práctica, como no podemos saber cuánto es la puntuación verdadera, tampoco podemos saber qué porcentaje de una medición corresponde a error y qué tanto de ese puntaje corresponde o refleja fielmente las características del sujeto. Pero sí tenemos distintas formas de estimación. Una de las formas más populares para estimar confiabilidad, aunque no esté exenta de críticas, es el alfa de Cronbach. Este coeficiente permite evaluar si una puntuación que ha sido calculada a partir de la sumatoria de distintas preguntas es precisa o no. Ahora, el alfa de Cronbach tiene estos tramos de interpretación que sugieren George y Mallory en el año 2003. Habitualmente vamos a considerar que un alfa de Cronbach es suficiente para investigación cuando es superior a 0.50. Sin embargo, si ese coeficiente va a tener repercusiones en la vida de la persona o se va a utilizar para la toma de decisiones, por ejemplo, si se va a utilizar para decidir si alguien puede o no entrar a una carrera o puede tomar o no un trabajo, vamos a tener un nivel de exigencia mayor. Nunnally al respecto propone que para la toma de decisiones un alfa de Cronbach suficiente es superior a 0.90. El mismo Nunnally también tiene otra opinión respecto a cuál es la confiabilidad mínima para una investigación. Él propone que sea por lo menos de 0.70. De hecho, ese es el estándar que se propone en psicometría, pero como les digo, en la práctica, muchas investigaciones trabajan con confiabilidades de 0.50 hacia arriba. Ahora, pese a la popularidad que tiene el alfa de Cronbach para estimar confiabilidad, solamente es útil en la condición que ya les mencioné, si quiero saber si una puntuación derivada de muchas preguntas es confiable o no. Si tengo otras preguntas sobre la confiabilidad o otras inquietudes al respecto, voy a usar otros coeficientes, como el kappa de Cohen, cuyos rangos de interpretación son distintos y los presento acá. Esta es la propuesta de Landis y Koch, o como el coeficiente de correlación intraclase, cuyos rangos de interpretación propuestos por Q y Lee son los que pueden ver en pantalla. En este momento, ustedes pueden estarse preguntando cuándo uso cada uno de estos coeficientes, y para eso hay que entender cuáles son los tipos de error que pueden afectar la puntuación observada. El primer tipo de error tiene que ver con los contenidos elegidos, en otras palabras, cuáles son las preguntas que decidí incorporar en la medición. El segundo tipo de error tiene que ver con el momento en el que yo elijo medir. Probablemente si un sujeto está cansado o no, tiene hambre o no, o tiene mucho sueño o no, su desempeño podría ser distinto. Si una puntuación se viera muy afectada por esos condicionantes y esos condicionantes generaran un alto porcentaje de error, dejaría de ser confiable. Y la última fuente de error tiene que ver con los calificadores, quienes realizan la evaluación. Si una evaluación depende de los sesgos personales del calificador,
entonces no es una buena puntuación. Estas tres formas de error van a generar procedimientos distintos para evaluar la confiabilidad. Si a mí me preocupa si los contenidos elegidos o las preguntas elegidas están generando un error significativo en la medición, entonces lo que voy a tener que utilizar como estadístico para evaluar la confiabilidad es uno de los que aparece en pantalla. Los originales, o los que se usaban al inicio, eran los coeficientes de correlación por mitades, pero en la actualidad son mucho más populares los coeficientes de covarianza entre ítems. Todas estas alternativas que ven aquí son indicadores de confiabilidad desde esta perspectiva, y el que más se usa es el alfa de Cronbach. Si nosotros revisamos artículos científicos, vamos a ver que usualmente el alfa de Cronbach se informa en las tablas descriptivas, como en este caso, en esta columna, donde ven el alfa, se informan los coeficientes, y ustedes pueden evaluar si un coeficiente es adecuado o no utilizando los rangos de interpretación de George y Mallory. Si se dan cuenta, acá las puntuaciones o los factores están descritos como filas, pero en otras tablas descriptivas estos pueden estar descritos como columnas. Sin embargo, también se va a indicar el alfa de Cronbach o un estadístico de confiabilidad. Acá ustedes pueden ver los 6 alfas de Cronbach correspondientes a cada una de las puntuaciones utilizadas y nuevamente ustedes pueden evaluar si son buenos o no considerando los rangos de interpretación de George y Mallory. En otros artículos van a encontrar que el alfa de Cronbach a veces es descrito en las tablas de correlaciones, por ejemplo en este caso, o en este otro donde también ustedes los pueden ver situados en la diagonal de la matriz de correlaciones. Si lo que a ustedes les preocupa no tiene que ver con los contenidos, sino con el momento en el que se mide y qué tanto error genera eso en la medición, entonces las alternativas necesariamente implican que ustedes realicen dos mediciones, un pretest y un posttest. Habitualmente lo que se hace es evaluar la relación entre el pretest y el posttest porque asumimos que aquello en lo que ambas mediciones coinciden tiene que ver con la variable que quiero medir y aquello en lo que discrepan probablemente está asociado a error. Los estadísticos que usualmente se usan para esto son el estadístico de correlación de Pearson, donde se correlaciona el pretest con el posttest, pero uno que es aún más preciso es el coeficiente de correlación intraclase. Ahora, ¿cómo leo este coeficiente? Pues es bastante sencillo y sigue la misma lógica del alfa de Cronbach. El investigador lo va a informar y ustedes solamente tienen que trabajar con los tramos de interpretación, en este caso los de Q y Li, y a partir de eso pueden evaluar si los coeficientes son adecuados o no. Obviamente el investigador también los va a interpretar y va a indicar su propia interpretación de los coeficientes dentro del artículo. En este caso vemos un ejemplo en una tabla en un estudio de Serrano, donde además podemos ver al costado cuáles son los intervalos de confianza al 95%. Y finalmente, si lo que a mí me preocupa no tiene que ver con los contenidos ni con el momento de la medición, sino con aquellos que asignan la calificación, por ejemplo, si queremos saber qué tanto de los prejuicios personales o de los sesgos individuales o de las capacidades perceptivas afectan el puntaje que un sujeto entrega en un examen de grado o la calificación que pone en una respuesta de desarrollo, entonces lo que tenemos que ver es el acuerdo interjueces. El supuesto acá es que si tenemos dos evaluadores y ante un mismo fenómeno ellos coinciden, esto tiene que ver porque están evaluando derechamente la variable. Si finalmente ellos discrepan, esto tiene que ver con prejuicios o sesgos personales o con problemas perceptivos, pero que finalmente no tienen que ver con la variable que quiero evaluar, sino con error de medición. Por este motivo, lo que tradicionalmente se hacía para evaluar acuerdo interjueces era simplemente ver en qué proporción o en qué porcentaje ellos tendían a coincidir en la evaluación. Sin embargo, hay cierto nivel de acuerdo que es esperable por mero azar. Por ese motivo, se utiliza mejor el capa de Cohen que descuenta el azar del porcentaje de acuerdo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para leer el capa de Cohen? Simplemente ver dónde lo informa el investigador y compararlo con los tramos de interpretación de Landis y Koch. Por ejemplo, en esta tabla del estudio de Almuedo y Paz podemos ver que ellos informaron tanto el porcentaje de acuerdo interjueces, que pueden ver acá, como el coeficiente capa de Cohen. En síntesis, es importante que tengan claro que cuando hablamos de distintos tipos de estadísticos de confiabilidad, suelen referirse a distintos problemas o distintas fuentes de error. Por eso es importante ver qué estadístico estoy utilizando y para qué lo estoy usando. Luego, tengo que entender que el investigador los va a tener que reportar y probablemente él va a proponer su propia interpretación de estos valores. Sin embargo, nosotros les hemos mostrado tres autores que presentan rangos de interpretación ampliamente utilizados para el alfa de Cronbach, el kappa de Cohen y el coeficiente de correlación intraclase. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que estos criterios son solamente una propuesta y no corresponden para nada a criterios inamovibles. Finalmente, nos plantearemos la siguiente pregunta:
¿Cómo podemos aumentar la confiabilidad, sobre todo cuando nuestro problema o nuestra duda tiene que ver con el error generado por los ítems o los contenidos que hemos decidido incluir? En primer lugar, una posibilidad es aumentar la cantidad de ítems. Esto no tiene que ver con manipular caprichosamente la medición, sino que cuando estamos trabajando con constructos muy complejos, es poco probable que podamos hacer una medición precisa con pocas preguntas. Para esto es útil utilizar un coeficiente que se llama la fórmula de la profecía de Spearman-Brown y que nos permite identificar qué cantidad de ítems sería deseable para alcanzar niveles óptimos de confiabilidad. También en el caso de que tengamos una confiabilidad muy alta, pero tengamos muchísimas preguntas, nos permite saber cuántos ítems podríamos recortar para seguir teniendo una confiabilidad adecuada, aumentando la viabilidad del instrumento al ser aplicado con menos preguntas. También podemos descartar la presencia de ítems problemáticos. Un ítem problemático sería una pregunta que no representa bien el constructo y que baja la confiabilidad porque está mal diseñado. Este ítem sería en sí mismo una fuente de error. Para eso, lo que se hace es un análisis de la capacidad discriminativa de los ítems, viendo qué tanto cada pregunta correlaciona con el resto. Estadísticamente, esto se llama correlación ítem total corregido. Y la última posibilidad es aumentar la variabilidad en la medición. Preguntas que son dicotómicas con alternativas de sí y no van a tender a una menor confiabilidad que preguntas que tienen más alternativas de respuesta como las escalas Likert, que incluyen totalmente en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Por eso, trabajar con más alternativas de respuesta puede ser una solución. Algunas escalas Likert, por ejemplo, pueden tener hasta 9 u 11 alternativas de respuesta en una misma escala. Ahora, ustedes se pueden preguntar si es recomendable utilizar 11, 12 o 9 alternativas de respuesta. La verdad, eso va a depender de la población objetivo. Poblaciones con altos niveles educacionales y altos niveles de abstracción van a poder hacer una diferencia entre el totalmente de acuerdo y el muy de acuerdo. Poblaciones con menores niveles de escolaridad o con menores niveles de abstracción, por ejemplo, niños pequeños, no van a trabajar muy bien con muchas alternativas y es mejor trabajar con preguntas dicotómicas con ellos. Bueno, espero que con esto les haya quedado más claro qué es la confiabilidad. Muchísimas gracias.